Muy buenos días, hermanos. Dios nos permite un día más para poder escuchar la palabra en este tiempo. Y solamente esa palabra es la que trae paz a nuestras vidas, paz en nuestro corazón. Y es ese amor incondicional el cual Dios tuvo hacia nosotros, entregando así a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Y por ese amor es que también hoy en día estamos aquí para poder escuchar la palabra de nuestro Señor. Vamos a comenzar esta mañana, vamos a comenzar cantando del himnario bautista, vamos a cantar el himno número 183. Himno 183, Gracia admirable. Oh, gracia admirable, dulces, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies, fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, ahora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Amén. Y es la gracia que Dios nos ha dado mediante su Hijo Jesucristo, recibiendo así la salvación por esa sangre preciosa a la cual Él derramó por nosotros en esa cruz. Pasó un gran calvario, pero así, por amor a nosotros, nos dio la salvación. Vamos a seguir alabando, vamos a cantar el himno número 9. Himno número 9, Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar
el de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dios nos ha limpiado, nos ha lavado desde la punta de nuestros cabellos hasta la punta de nuestros pies, para presentarnos con un corazón limpio, justo, santo y perfecto ante nuestro Padre. Realmente por esa sangre preciosa la cual derramó en el Calvario, hemos recibido la salvación, la vida eterna, por ese amor incondicional el cual tuvo hacia nosotros. Porque en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, dice su palabra. Vamos a seguir alabando esta mañana, vamos a cantar el himno 94. Himno 94, Tierra de Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador, y en sus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito
Realmente su sangre fue derramada en la cruz y por esa sangre preciosa encontramos la salvación. Presentándonos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hemos recibido el perdón y la vida eterna por esa promesa la cual hizo. Por eso es muy necesario, ¿no?, reconocerle en todo momento y cómo Él está trabajando en nuestras vidas, cómo Él también permite que avancemos solamente para poder ir y predicar el Evangelio hacia las naciones. Solamente por amor Él nos ha dado una vida eterna y esto es necesario compartir entre los hermanos y de esa manera que todo el mundo conozca acerca de ese sacrificio el cual hizo por nosotros. Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 192. Himno 192. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven a aceptarle hoy, oh Cristo, oh Cristo, sin ti, nada soy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven a aceptarle hoy, oh Cristo, oh Cristo, sin ti, nada soy. Y es que realmente sin Cristo no somos nada en este mundo. Solamente por Él hemos recibido la vida eterna, por ese amor incondicional. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Es el himno 192, ¿no? Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 117. Perdón, el himno 227. Himno 227, me guía Él. Me guía
en el abismo del dolor, oh, donde intenso brilla el sol, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce buen pastor. La mano quiero yo tomar, de Cristo nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su santa y santa voluntad. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Buenos días, hermanos. Damos bienvenida a este culto, al servicio dominical. Y para esto vamos a orar, hermanos. Pueden inclinar sus rostros. Dios Padre, Señor, le damos gracias por este tiempo que tú nos permite, Señor. También este día, Señor, un día que usted separa, Señor, para nosotros, para que nosotros también podamos escuchar, Señor, su palabra. También, Dios Padre, le agradecemos por este día, por todas las cosas también que usted nos permite pasar. Siempre usted quiere también formar nuestro corazón en la iglesia. Por eso también usted nos trae, Señor, no por nuestra voluntad, Señor, sino por su voluntad, Dios Padre. Señor, así también queremos pedir este día por todas las actividades, Señor, que la iglesia está avanzando, Señor, bajo sus siervos, bajo la fe de ellos, Señor, nosotros avanzamos, Dios Padre. Realmente, Señor, la iglesia muchas veces parece para nosotros como aquel tiempo, Señor, en el tabernáculo, Señor, no se veía, Señor, la apariencia, pero por dentro era una casa de oro, Señor. Así también es la iglesia en ese tiempo. Señor, denos ese corazón para que nosotros podamos distinguir, Señor, y también tener esa esperanza, Dios Padre. Señor, le agradecemos también este tiempo que usted pueda guiarnos, Señor, también unir nuestro corazón con sus siervos, Señor, así también los hermanos, Señor. Dios Padre, dele siempre la sabiduría a ellos y también, Señor, bendiga sus vidas, Señor, su familia. Hay muchos hermanos con dificultad, también enfermos, Señor. Por favor, usted pueda darle siempre su palabra, Señor. Su palabra nos habla, Señor, en Proverbios 4:22 dice: mi palabra es medicina para tu alma y para tu cuerpo. Por eso, creyendo en esa palabra también,
ellos puedan tener esa esperanza, Dios Padre. Señor, así este día también usted bendíganos, Señor, con su palabra. También podamos, Señor, recibir, usted pueda arar siempre nuestro corazón, Señor, para que pueda sembrar siempre la palabra, que pueda producir a 100%, Dios Padre. Y así también, Dios, le pedimos que pueda apresurar también a algunos hermanos, Señor, que usted pueda abrir el camino, Señor, para que puedan llegar a la iglesia a tiempo, así poder escuchar su palabra este día, Dios Padre, Señor. Todo esto, Señor, queremos pedirle y agradecerle, Señor, por todas las cosas que usted nos dirige, así como en el himno que escuchábamos, usted nos guía, Señor. Bajo su guía nosotros podemos avanzar, Dios Padre. Señor, todo esto así queremos agradecerle y oramos todo esto y encomendando siempre todas las cosas. Usted dirija esta reunión dominical, Señor, y todo esto así le agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. Amén, hermanos. Esta mañana tenemos también tiempo de testimonios. Y algún hermano o hermana quiere testificar la obra de Dios en su corazón esta semana, cómo ha vivido, también cómo ha trabajado Dios en su vida, ¿no? Dios trabaja siempre por su palabra y así podemos agradecer, hermanos. Hermanos, muy buenos días. Pastor, buenos días. Yo casi nunca testifico, ¿no? Porque después de recibir la salvación tenía un corazón distinto, apegado a la iglesia, no importando las inclemencias del tiempo. Así yo vivo en Tolima. La iglesia me encomendó un cargo de guía de células, ¿no? Actualmente también estoy ejerciendo en este cargo, Tolima segunda sección. Por eso estoy muy contento, ¿no? Feliz. Pero de repente me visitó el día jueves el fallecimiento de mi hijo menor. El 2006 también falleció mi otro hijo mayor. Y ya teniendo esposa, mi hijo menor vivía. Pero muchas veces en esta carne, en esta vida, mucho dolor nos causaba, mucha queja. Pero un día mi esposa ya, así como van en rotación los pastores, los siervos de la iglesia, se encontró con el pastor Gregorio, ¿no? Lavado, y su esposa. Y habló de esta manera: pastor, mucho dolor me causa mi hijo. ¿Qué puedo hacer? Yo a veces oro que muera de una vez. Así estoy orando, pastor. ¿Eso está bien? Así le pregunto al pastor Gregorio. Pastor Gregorio, su esposa respondieron: siga nomás orando, hermana, siga orando. Estamos en manos de Dios. Nosotros no podemos escapar, pero Dios ve. Libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 3, está escrito: los ojos de Jehová están en todo lugar, dice, mirando a los malos y a los buenos. Nuestros hechos, las cosas que hacemos, me causan mucho dolor a mí. Pero a veces tengo, como es mi hijo propio, tengo hoy, como siempre, no sé hasta cuándo me permitirá, dolor en mi corazón por la pérdida de mis hijos, ¿no? Yo veía crecer así de pequeño. ¿Cómo? Mi esposa a 2 de la mañana se despertaba, lloraba, cambiaba pañales, daba leche, lactar, todo eso. Un sufrimiento así. Pero a la larga, pasando el tiempo, uno olvida. Viene el amor, el corazón, jugar, estudiar, compartir en la familia. Muy diferente perder un hijo. Me van a acompañar, hermanos. Segunda de Samuel, vamos a leer, capítulo 18.
Segunda de Samuel, capítulo 18. El versículo 33. Aquí se trata del rey David. Tenía un hijo malvado también, ¿no? Absalón. Él hacía la guerra a su padre, contra de su padre. Se levantó David, el rey David, como fugitivo caminaba por todo lado, escapando de su hijo. Entonces, tanto esta parte me impactó a mi corazón. Pero tan malvado que era, en el fondo de su corazón cuando murió él, ¿qué dolor tenía? Así dice. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿qué me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón? Hijo mío, hijo mío. Aunque causaba dolor, sufría persecución como fugitivo, pero David tenía un corazón diferente. También a mí, yo soy duro de corazón. A veces no vengo como que en este tiempo. Yo recibí la salvación en el año 1999. Entonces mi corazón con diferentes siervos, comunión, en ese tiempo era poquito los miembros de la iglesia. Yo venía con todo mi corazón, apoyando en los seminarios, consiguiendo salones. En buenos salones hacíamos seminario bíblico, Hotel Europa, cuesta caro, varias veces. Los hermanos muy activos en ese entonces, ahora no los veo. Yo me llamo, discúlpenme hermanos, aunque un poco tarde, Martín Yawincha Ibáñez. ¿No? Entonces, así, pocos miembros en ese entonces. El siervo de Dios sufría mucho, en el piso dormía, no tenía que comer. Los hermanos, los primeros hermanos saben eso, cómo vivir. Pero hoy en día yo siempre veo en la iglesia, en abundancia tiene todo. Están nadando, creo, sobre dinero también. Pero en ese tiempo no había movilidad, llegaba por sus propios medios el pastor al Tolima. Hermano Martín, quiero visitar. Tocaba la puerta, ¿quién será? Y siempre después de que he recibido la salvación, el corazón de mi esposa muy dura. Y tenía mucho interés que reciba la salvación, mi esposa. Siempre vio aviso, venía. Hermano, toca la puerta. Yo abro, pastor estaba ahí. Y metía su pie así. Yo no podía cerrar la puerta, ¿no? Hermano, ¿puedo visitar? Sí. ¿Y dónde está tu esposa? Estamos preparando comida en la cocina. Ya, voy a pasar. Hermano, deje de preparar. Agarraba su cuaderno así con dibujitos. Enseñaba la salvación. Por eso este pastor nos inculcaba muy bien. Yo tengo un recuerdo grabado en mi corazón. Pero de aquel tiempo a este tiempo, como que he perdido la sensibilidad, sinceramente. Como el timón he perdido así. Aún así vengo. ¿Por qué? Porque mi corazón, el Espíritu Santo vive. Y tengo la seguridad de la firmeza, de la firme convicción de que soy salvo verdadero, hijo de Dios. Y ustedes también. Por eso tienen que estar muy seguros. Un día yo viajé a Cupusía. Preguntaba a los hermanos, ¿ustedes tienen el Espíritu Santo? Sí. ¿Y dónde está escrito en la Biblia? ¿Qué ustedes garantía tienen? ¿Con qué se respalda? Así enseñaba el pastor. Tiene que estar seguro de su salvación. Tiene que respaldarse con la palabra de Dios. ¿Dónde le dice que tiene el Espíritu Santo así? De esa manera yo había aprendido del siervo de Dios. Por eso preguntando, solamente decía en boca nomás. Tenemos, pero ¿dónde? Muestre. No sabía dónde. Por eso yo estoy muy agradecido con Dios y por pertenecer a la iglesia Misión Buenas Nuevas. Antes también he sido miembro de una iglesia bautista, de aquí a unos pasos queda la iglesia madre, dicen ellos, la iglesia bautista. En esa misma denominación, en Alto Lima, hay varias iglesias, creo que llega
más de 100 años esa iglesia aquí en Bolivia. Tiempo tiene. Así, ¿no? Entonces, en ese tiempo yo decía, soy hermano evangélico. No sabía que siquiera era qué es evangelio, no sabía, pero está escrito en la palabra. Entonces, yo siguiendo con todo mi corazón, mi diezmo, mi ofrenda, todo eso. Pero al final un día mi hermano me habló, hermano Iván, mi hermano Martín, en ese tiempo también él estaba congregando en las asambleas de Dios. No es la verdad esto, hermano. Usted tiene pecado, así en mi casa vino, no, estamos equivocados. Pero yo estoy seguro. No, no es así. He asistido a un seminario bíblico, para entonces quedaba en la periférica de la iglesia. ¿Usted tiene pecado, hermano? Así me pregunto. Sí, tengo pecado. Yo en ese entonces era primer diácono de la iglesia. Entonces, tengo pecado. Está mal. Vas a echar al infierno. Dios nomás es justo. Y toda mi familia recibía. Yo lloraba mucho por mi familia, mis hijos, mi esposa, rebelde así también, no quería saber nada de mí. Una secta, sus pastores le metían ese pensamiento de que no es la verdad esto. ¿Dónde puede haber justo? Dios nomás es justo así. Por eso yo orando. Tenía mucha queja las veces, no, ya el pastor, esto sucede en mi hogar. No me entiendo como aceite y agua en mi matrimonio, no entiendo. Siempre discusión. No así físicamente, verbalmente, discusión con mi esposa. Y pastor, ¿qué me dijo? Hermano, lea el libro de Hechos capítulo 16, versículo 31. Leyendo esta parte dice, tú y tu casa serán salvos. Ya está establecido la palabra de Dios. Entonces un día, toda tu familia va a estar aquí. Así se ría. Y ahora está todos. Si cumple la palabra de Dios, es la palabra del cielo. Así que nosotros estamos seguros, aunque ha muerto mi hijo, pero es tan normal en la vida que todos vamos a morir un día. Pero va a tener un resultado positivo. ¿Quién está dentro de Cristo? ¿Quién está fuera de Cristo? Al final va a haber un resultado positivo o diferente van a tener. Muchísimas gracias. Gracias damos por el testimonio del hermano. Así Dios en la palabra dice, ¿no?, que nos conoció desde el vientre de nuestra madre y nos trajo. Y una palabra más que dice que es mi siervo eres tú. Así, ¿no, hermanos? Esta mañana también alguien más quiere testificar. Adelante, hermana. Buenos días, hermanos. Hace años no subo aquí, ¿no? Siempre el pensamiento así no deja que suba, ¿no? A testificar cómo Dios trabaja. Sí, quiero compartir un versículo con ustedes, hermanos. Está en Proverbios 15, capítulo 15, versículo 15. Sí, dice, ¿no? Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Así, este tiempo, ¿no? Estoy experimentando esta palabra en mi vida, en mi matrimonio, sí. Puedo ver dos palabras, ¿no? Dice este versículo, todos los días del afligido es difícil, ¿no? Cuando yo me vi en la dificultad, al principio estaba así, todo difícil, no se puede, difícil, ¿por qué? Llorar, quejarme, eso nomás salía de mí. Pero hay una continuación, ¿no? Dice, más el corazón contento tiene banquete continuo, ¿no? De mí dependía ver
o muy difícil o queja, o recibir de Dios el banquete continuo a través de la dificultad, ¿no? Y Dios también me permite recibir banquete. Estoy pasando difícil, aparentemente, ¿no? La carne duele así, pero creyendo en la palabra, constantemente puedo recibir banquete continuo. Todo este tiempo, yo ya estoy sin mi esposo 6 meses, entonces todo este tiempo yo estoy experimentando banquete con felicidad, así, con alegría. Por ejemplo, yo muchas veces vivía muy cómoda, ¿no? Con mi esposo, dejaba que él haga las cosas por mí, así. Yo solamente recibía de él, así. Pero este tiempo, Dios me está enseñando todo. De verdad, hermanos, yo jamás hubiera querido ni aprender a manejar, ¿no? Pero por la necesidad, Dios me permite las clases y obtener la licencia, sí. Pero yo anteriormente con mi esposo nunca me hubiera metido a un curso porque él me manejaba, ¿no? Muy fácil vivía. Pero ahora por la necesidad, tengo que aprender así. Un desafío más, ¿no? Por eso todo este tiempo en mi vida se está reflejando muchos desafíos, ¿no? Aún cosas básicas mi esposo hacía, yo no me encargaba, como que me mantenía, así vivía, ¿no? Da mucha vergüenza, ¿no? Pero así era. Y ahora tengo que ver todo, ¿no? Pagar muchas cosas, preocuparme de todo, así. Pero todo eso me está enseñando así. Entonces, puedo ver que este tiempo para mi matrimonio y mi vida, el mejor tiempo así, mejor tiempo porque puedo desafiar, puedo descubrir mi corazón, puedo también tener agradecimiento, así, muy, muy feliz así yo, ¿no? Puedo avanzar. Este tiempo estoy sintiendo por primera vez en muchos años de matrimonio, uno solo con mi esposo. Yo vivía como que, aunque vivía con él en misma casa, pero el corazón de él allá y de mí allá, así, separado. Pero este tiempo, aunque el cuerpo está separado, a lejos, pero el corazón está más unido, así, teniendo comunión, así, ¿no? Por eso puedo dar gracias a Dios por el banquete continuo que me permite, ¿no? Para mí realmente cada día es un desafío, ¿no? Más que todo por mi corazón. Muchas veces me llena Satanás, ¿no? De pensamiento, me muestra con la vista así, mira, está pasando así. Y sí, se ve, es verdad, todo está pasando así como se ve, malo, así, ¿no? Pero me queda solamente creer en Dios, ¿no? En la palabra, porque todas las cosas nos ayuda a bien, ¿no, hermanos? Entonces, este tiempo yo estoy avanzando con corazón, con banquete continuo, así. Dios me está permitiendo en todas las cosas. Yo había olvidado, ¿no? El corazón así, de recibir la palabra. Mucho tiempo he andado solo porque mi esposo viene, entonces tengo que venir a sentarme al culto y ya pues así, ¿no? Muy lejos de Dios así. Solo mi cuerpo estaba aquí, pero mi corazón no estaba aquí. Pero este tiempo muy diferente, ¿no? Ahora constantemente Dios me muestra por qué me permite cada cosa, cada día, así. No solamente la dificultad grande, sino cada cosa, por qué me permite, qué me quiere enseñar, así, ¿no? Así Dios me está permitiendo, hermanos. Por eso quiero agradecer
a todos los hermanos porque están orando, ¿no? Por mi esposo, por mi matrimonio. De verdad, eso me da mucha alegría que tengo hermanos, tengo tíos, tengo una familia tan grande, ¿no? Dios me ha dado, no me deja así. Por eso quiero dar gracias por sus oraciones y sigan orando, por favor, por mi corazón, también el de mi esposo, así. Pero este tiempo estamos con banquete continuo, así. Feliz estamos avanzando, ¿no? Así Dios está permitiendo, hermanos. Muchas gracias, eso quería compartir. Gracias por el testimonio, hermana. A continuación tenemos coro de los niños. ¿Hay el coro de los niños? Bueno, los niños nos van a cantar una canción que es Cada día con Cristo. Mientras van listando, ¿no? Vamos a también un poco compartir y cómo Dios nos está también, ¿no? Él nos está guiando, ¿no? En el camino. Realmente, como el testimonio de la hermana que nos antecedió, realmente parece difícil la vida, ¿no? Como que están tristes, pero en la palabra dice, ¿no? Aunque parece que estuviéramos tristes, pero siempre gozosos, dice en la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que creer? Creer en la palabra, no en nuestro sentimiento. Y vamos a dar un fuerte aplauso a los niños esta mañana, ellos van a interpretar. Firmes, saludo. Cada día con Cristo me llena de felicidad. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y pronto volverá por mí. Cada día con Cristo me llena de gozo y paz. Firmes. Y agradecemos por los niños, el coro de niños. A continuación también tenemos el coro Nueva Alegría. Y ellos también van a interpretar los himnos 512, Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y el himno 296, Señor, tú me llamas por mi nombre. Recibamos con un fuerte aplauso al coro Nueva Alegría.
Un fuerte aplauso más para el coro Nueva Alegría. Agradecidos, ¿no?, por las presentaciones y también por los testimonios. Agradecemos a Dios esta mañana y también recordarles, ¿no?, a los hermanos, durante la semana la iglesia tiene varias reuniones, ¿no? Ustedes saben, martes, ¿qué tenemos los martes? Reunión de casados, ¿no? Miércoles, reunión, culto de oración. Y los jueves también reunión de guías. Viernes también se comparte en las zonas, en diferentes zonas, hay reuniones zonales donde pueden participar también los hermanos nuevos, ¿no? Hay algunos hermanos que no, también no tienen la zona, pueden también preguntar en oficina y así participar, hermanos. Es muy importante. También a veces cuando algún hermano, hermana no tiene tiempo para los viernes, para recibir en su casa, así por alguna situación, ellos también están haciendo los sábados, ¿no? Así se está compartiendo la palabra a tiempo y fuera de tiempo, así habla la palabra de Dios. Bueno, y también recordarles, hermanos, que esta mañana también pueden ustedes poner en silencio los celulares y así podamos escuchar la palabra y también evitar moverse, ¿no?, durante la prédica, y así podemos recibir perfectamente la palabra de Dios esta mañana, hermanos. Bueno, esta mañana tenemos la palabra a través de Pastor Andrés Lim, que nos va a compartir la palabra esta mañana, hermanos. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, hoy esta mañana vamos a buscar el libro de Números, capítulo 21. Esta mañana el libro de Números, capítulo 21, desde el versículo 4 voy a leer. Todos se encontraron el libro de Números, capítulo 21. Desde el versículo 4 voy a leer. Todos se encontraron. Los que no encontraron bien, aquí adelante también está proyectando. Aquí a la pantalla, ¿no? Puede ver. Sí, el libro de Números, capítulo 21, desde el versículo 4 hasta 9 voy a leer. Primero leyendo, luego compartiremos. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y
vivía hasta el versículo 9, ¿no? Nosotros hemos leído. Usted también todos han leído juntos. Es el libro de Números. El pueblo de Israel saliendo de Egipto, Dios está dirigiendo a la tierra prometida. Pero justo en qué camino Dios estaba dirigiendo, no quería ellos ese camino. Por eso leyendo esta mañana, versículo 4 dice, última parte, ¿no? Se desanimó el pueblo por el camino. No quería, ¿verdad? ¿No? Ese camino muy difícil para ellos. Entonces mirar ese camino, el versículo 5, ¿no? Habló el pueblo contra Dios y contra a Moisés. Ellos empezó a murmurar contra a Dios y Moisés. Entonces Dios mirando el pueblo de Israel, él no sabe qué está haciendo ellos, ¿verdad? ¿No? Dios está guiando. Luego a través de Moisés, llevando un lugar prometido, mejor lugares para el pueblo de Israel. Pero el pueblo solamente mira el camino. No le gustó. Quejaba, murmuraba contra a Dios y Moisés. Entonces esa parte muy importante. Dios quería enseñar que está guiando para el pueblo de Israel, para nosotros. Pero el pueblo de Israel no sabe muy bien, ¿verdad? ¿No? No sabe muy bien, solo lo que ve, lo que se siente ahí murmurando y quejándose. Y en esta semana, Semana Santas, entonces la misión, hubo un evento muy grande, aniversario de 50 años de escuela misionera. Aquí 50 años cumplió. Entonces, en Turquía, entonces todos los misioneros y los hermanos de la misión viajaron a Turquía. ¿Ustedes han visto en la noticia? Sí, han visto en Turquía, ¿verdad? ¿No? Entonces la mayoría, todos ahí participaron en Turquía. Entonces yo también escuchando esa noticia, muchos misioneros, también todos los hermanos participaron, estaban muy felices, contentos. Que cuando empezó la misión, muchas veces escuchando testimonio del pastor, no había nada, ¿cierto? No había nada de ese ahí. El pastor escuchando la palabra de Dios, solo confiando en Dios y predicando ese el evangelio. Luego también, cuando empezó la escuela misionera y no había nada, entonces alguien preguntaba, si hace esa escuela misionera, los alumnos vienen, ¿en dónde va a dormir? Entonces, ¿en dónde va a dormir? Hizo un lugar en la iglesia, en el salón. ¿En dónde va a comer? El mismo lugar, en el salón. ¿Dónde va a enseñar? El mismo lugar. Nadie podía creer, porque no va a durar. Pero ahora 50 años, ¿verdad? ¿No? 50 años ya cumplió. En Turquía eso realizó. Entonces muchos pastores, misioneros participaron. Entonces en aquel tiempo, soy pastor mirando la situación, ¿verdad? No hay hermanos, no hay lugar, no hay nada. Si no empezaría esa escuela misionera, ¿cómo así nuestra misión, no? Todo el mundo estaría. Tampoco nosotros, ¿no? Aquí no estarían en ese lugar. Entonces, a través de esa escuela misionera, ¿sí? A través de, por la fe de siervo, predicando el evangelio sin mirar la situación, nosotros también podíamos estar en ese lugar. Ustedes también, ¿verdad? ¿No? Sí. Luego también en Semana
Semana Santa, mi persona también y participé en Argentina, retiro unido en Argentina. Entonces muchos hermanos en Argentina son bolivianos también, muchos. Entonces cada vez y saludando, o también pedía aquí en Bolivia, en La Paz, Oruro o Cochabamba, toda parte tiene su familia. Entonces quiere que visitemos, ¿no? Su familia, su tío, todo. Creo que esta mañana entre usted también, algunos ya tiene su familia en Argentina. ¿Cierto, no? Ya tiene. Entonces bastante hermanos está en Argentina. Entonces pasamos muy bien compartiendo la palabra de Dios. Luego en esta semana llegamos. Y ustedes también ha pasado muy bien Semana Santa. ¿Sí? Compartieron con su familia. Ha pasado un tiempo, buen tiempo todos. ¿Sí? O no ha pasado bien. Pasado bien, ¿no? Y todos estábamos muy agradecidos, ¿no? En esta semana, ¿sí? Dios trabajó y grandemente. Sí, esta mañana como ese libro de Números, capítulo 21, sobre pueblo de Israel caminando, sí, por el camino. Entonces, y hablando contra Dios, Moisés, Dios envía serpientes ardientes. Entonces así muriendo uno a uno pueblo de Israel y pidió a Moisés. ¿Qué pidió Moisés? Por favor, nosotros cometimos, pecamos, porque nosotros contra Dios y Moisés. Entonces ellos pidió a Moisés que ore, por favor. Dios escuche, ¿no? Nuestra oración, quite en medio de nosotros, que quite serpientes. Entonces Dios escuchó sus oraciones, escuchó, ¿verdad? ¿No? Sí, escuchó. Vamos a ver aquí. El versículo 6 voy a leer. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió muchos pueblo de Israel. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por él y pueblos. Entonces Moisés orando a Dios, Dios escuchó oración, ¿verdad? ¿No? Luego habló Moisés. Luego versículo, vamos a ver. Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido, y miraré a ella y vivirá, dice. Entonces Dios, escuchando oración de Moisés, luego y habló. Entonces esa serpiente de bronce alzando alto. Luego cualquier persona, cualquier mordido, ¿no? Por serpiente, mirando, ¿a dónde mirando? Arriba, va a vivir, así dijo. Entonces Dios dio una solución, ¿verdad? ¿No? Amando al pueblo de Israel. Cualquier persona solamente mirando serpiente de bronce que está alzado va a vivir, así dijo, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿quién va a mirar? ¿Qué le parece, hermano? ¿Quién va a mirar? ¿Quién va a mirar? ¿Sí? Porque cuando mirando va a vivir, dice, va a vivir. Entonces uno que sabe, mirando arriba, ¿sí? Va a vivir, ellos van a mirar. O uno que cree en Dios va a mirar. Pero aquí leyendo la Biblia, última parte, versículo 9, vamos a ver. ¿Quién
¿quién mirando y esa serpiente de bronce? Luego, ¿quién recibió esa bendición, esa gracia? ¿Quién vivió en esa situación? Versículo 9. Ya, ustedes también pueden leer versículo 9. Ya, 1, 2 y 3. ¿Quién miró arriba? Dice. Aquí leyendo la Biblia, ¿no? Usted también puede encontrar cuando alguna serpiente mordía a algunos. Entonces, una persona fue mordido por serpiente, entonces llegando dolor, sufrimientos, miedos. Aunque intenta, pero no sabe, ¿cierto? Está muriéndose. Se siente, ¿qué se siente? Estoy muriéndome. Mi vida ya va a terminar, ¿cierto? Entonces ellos mirando arriba, dice. Cuando mira arriba, vivió, dice. Libro de San Juan capítulo 3 leyendo, sale, sí, como su pareja es pareja. Libro de Números capítulo 21, su pareja es el libro de San Juan capítulo 3, ¿no? Aquí leyendo más detalladamente está escrito, ¿sí? Ya vamos a buscar, ¿no? Libro de San Juan capítulo 3. Aquí sale Jesús Nicodemo. Aquí versículo, capítulo 3, versículo 1 voy a leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de tu madre? Vientre de su madre y nacer. El versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevos. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os diere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el
de cierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí Nicodemo es maestro de Israel. Entonces, y conociendo Dios, la palabra de Dios, pero ahí y antes Jesús está hablando, ¿verdad? No preguntándose, pero no sabía cómo va, ¿sí?, renacer, eso no sabía. Entonces Jesús está explicando a Nicodemo, si no renace, no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo no sabe esa parte. ¿Qué quiere decir? Él no sabe entrar al reino de los cielos. Pero él enseña. ¿Qué enseña? Enseña. La palabra de Dios enseña. Pero lamentablemente no sabe el reino de Dios. Entonces, ¿qué está enseñando ese maestro Nicodemo? ¿Puede entender, hermanos? ¿Qué está enseñando? Él tampoco puede ver el reino de Dios, ¿verdad? ¿No? Porque preguntando, sí, tiene que renacer, pero Nicodemo no sabía, ¿verdad? No, por eso que pregunta, siendo viejo, de nuevo voy a entrar vientre de mi madre. No sabe, ¿cierto? Pero él es maestro de Israel, enseña la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? Por eso Jesús es más importante, ¿sí? Para que ese Nicodemo, para que pueda ver el reino de Dios, para que pueda renacer, ¿qué necesita Nicodemo? Tú no sabes, ¿cierto? No sabe la palabra de Dios. Pero Nicodemo, ¿sí?, él piensa que no sabe la palabra de Dios, porque él está enseñando la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? Sí, esta mañana. Muchas veces, ¿sí?, como en el pueblo de Israel, ellos mirando arriba esa serpiente de bronce va a vivir Dios, dijo, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿quién va a mirar? Entonces uno que fue mordido, dice el serpientes, porque él tiene dolor. Sí, como en Israel, sí, en Israel, y había profetas, pero cuando se general Naamán tenía lepra, una enfermedad, lepras. Entonces por un muchacha, ella dijo, sí, estando en Israel ante profeta, el varón de Dios sanaría su enfermedad. Entonces llegando en Israel, él ante profetas, entonces él pensaba, cierto, ¿no? Ante profeta, ante varón de Dios, sí, soy leproso, va a morir, estoy muriéndome. Pero en esa condición no presentó. ¿En qué condición presentó? Soy general Naamán. Por eso, si pensando, si el profeta saliendo, luego y buscando a Jehová, alzando la mano, así estaba y hablando. Hoy en día también igual muchos hermanos vienen a la iglesia, muchos hermanos vienen, pero piensan tal vez igual que Nicodemo, piensa que sabe, ¿verdad? ¿No? Nicodemo sabe, ¿qué sabe? Tal vez puede saber predicar la palabra, puede orar, puede ofrendar, puede diezmar, ¿verdad? ¿No? Pero no sabe cómo va a renacer. Por eso aquí, San Juan capítulo 3, leyendo, aquí Jesús y preguntó, ya versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aunque él sabía, ¿sí?,
Jesús llegó de Dios, del cielo. Entonces Él también sabe la palabra de Dios, enseña a la gente hablando. Pero Él no sabe, ¿verdad? No cómo va a renacer, cómo va a entrar en el reino de los cielos. Entonces Jesús quería enseñar, Nicodemo, aunque tú sabes la palabra de Dios, enseña, predica, hace bien todo, pero no sabe renacer. Finalmente tú, ¿a dónde va a ir cuando muere Nicodemo? Va a ir al infierno, ¿cierto? Eso más importante. Eso debe renacer, eso hablando. Muchas veces en la iglesia también, viniendo los hermanos, preguntas, tengo esas mis necesidades, eso habla. Pero en verdad no, sí, creyendo en Dios, creyendo en Jesucristo, todo va a solucionar. Nuestro Señor Jesucristo todo va a ayudar, ¿verdad? ¿No? Pero problema, ¿qué es problema? Problema, ¿qué es? No cree, ¿verdad? ¿No? No cree. No creyendo, sigue buscando. Aquí Jesús quería explicar, Nicodemo, tú eres maestro, pero tú vas a morir, ¿verdad? ¿No? Si sigues viviendo en esa manera, tú vas a morir, aunque tú enseñas la palabra, aunque conoces a Dios, pero si así tú viviendo, vas a morir. Como general Naamán vino ante varón de Dios, aunque habla, sí, pero él, ¿verdad? No, por esa enfermedad que él tiene, lepra, va a morir, ¿verdad? No, va a morir. No necesita, soy general Naamán, ¿verdad? No, sí, yo un hombre valeroso, grande. ¿Qué importa eso ante la lepra de esa muerte, ¿verdad? No, ante varón de Dios debería hablar. ¿En qué manera? Yo estoy muriéndome, ¿verdad? Estoy muriéndome, sufro mucho, ayúdeme. Entonces ahí el varón de Dios hablando cualquier palabra va a recibir. Pero cuando general Naamán presentó ante varón de Dios, ¿qué dice? Me dijo que si entra el río Jordán tan sucio, ¿verdad? ¿No? Entonces en mi país hay más ríos limpios. Ahí entraría, no va a sanar. Está hablando. Entonces muchas veces, sí, nosotros también igual llegando a las iglesias, algunos piensan, hablan, sí, llegando a la iglesia necesita recibir la gracia de Dios, ¿verdad? ¿No? Pero como no viene como un enfermo, general Naamán, como es leprosos, va a morir. Entonces necesita primeramente, cuando llega a la iglesia, igual que Jesús ahora, Nicodemo, aunque tú eres maestro, sabe muy bien, ¿sí? Enseña, ora, ofrenda, sirviendo muy bien, pero tú ahora está muriendo. Tú ahí vas a ir a infiernos. ¿Qué sirve? Que enseñar, sabe muy bien la palabra de Dios. Más importante es, tú estás muriéndose. Recibir lo que está hablando Jesucristo. Aquí vamos a ver, ¿no? Sigue ya en San Juan capítulo 3, el versículo 6, el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevos. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido,
mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Escuchando de Jesús, Nicodemo, ¿no? Respondes. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse estos? Entonces sigue Jesús preguntando, respondiendo, hablando. Nicodemo no podía entender cómo eso hace, dice, ¿verdad? ¿No? Sí. Entonces no sabe nada, ¿verdad? ¿No? Nicodemo no sabe, pero él piensa que está enseñando la palabra, predicando. Estoy orando, estoy ayunando, estoy predicando. Pero es continuamente hablando. Nicodemo, tú no sabes nada, ¿cierto? No sabes nada. Tú estás muriéndose sin saber. Pero ya Nicodemo no entiende, sigue, él habla. ¿Cómo puede hacer esto, verdad? ¿No? ¿Cómo puede hacer esto? Versículo 10. Jesús escuchando de Nicodemo, Jesús respondió. Jesús, ¿qué quiere hablar a Nicodemo? Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué dijo, hermanos? Ya puede leer, ¿no? Ya, Jesús, ¿qué dice? Sí, a Nicodemo, ya versículo 10, 1, 2 y 3. Ya, maestros, ¿tú eres maestro? Siendo maestro, ¿no sabe esto? Eso está preguntando. ¿No sabe qué no sabe? No sabe cómo va a entrar al reino de los cielos. No se siente que yo no sé. Muchas veces aquí viene a la iglesia y hablamos. Sí, señores, usted tiene pecado, ¿a dónde va? Va a ir al infierno. Pero no sabe. Tengo pecado, dice. Para el infierno, sí voy a ir, dice. No se siente tanto pecador soy. ¿Qué estoy haciendo? Siendo maestro habla su boca sobre Jesús, la palabra. Pero no sabe qué es lo que está hablando. Hoy en día igual muchos hermanos vienen a la iglesia, hablamos. Usted va a morir. Usted así viviendo ante Dios. Pero no sabe, no se siente. ¿Qué es tu problema? ¿Qué es tu problema? Vengo a la iglesia, escucho la palabra, ofrendo, sirvo, participo. ¿Qué problema? Todo vive así. No entiende. No entiende. Más importante, eso necesita. Que entienda, Nicodemo, que entienda. Que entienda. Siendo maestro, no sabe nada. Luego estoy muriéndome. Sin saber, luego va a ir a infiernos. Jesús quiere enseñar eso, más miserable es el Nicodemo. Pero él, tanto tiempo conversando con Jesucristo, finalmente no podía aceptar, ¿verdad? No podía aceptar. En la iglesia también igual, hermanos. Los hermanos vienen, las personas, hablamos. Hermano, no debe vivir de esa manera. No debe vivir de esa manera. Sí, pastor, si escuchando la palabra está bien. Pero finalmente, ¿cómo retorna? ¿Cómo retorna? Nicodemo, ¿cómo retorna, hermanos? Aquí vamos a ver, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Sí? O sea, versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibes nuestro testimonios. Y finalmente, Nicodemo, ¿recibe o no recibe?
¿Recibió? Lo que está hablando es Cristo. ¿Y cómo regresó entonces? Ya nosotros también vamos a venir. Si cada domingo usted viene o no viene, escucha o no escucha, escuchando usted cómo regresa. Nicodemo no habló con Cristo, no escuchó la palabra de Jesús. Nicodemo tiene que renacer. No renacer, no puede ver el reino de Dios. Escucharon, ¿verdad? ¿No? Escucharon. Entonces los hermanos también vienen a la iglesia, ¿verdad? ¿No? Para recibir la gracia de Dios, debe despojar de nuestros pensamientos. Sí. ¿Cómo podemos despojar nuestros pensamientos? ¿Cómo podemos hallar la gracia de Dios? Sencillo, Nicodemo. Sencillo es eso. Pero finalmente él, escuchando toda la palabra de Cristo, escuchando, ¿cómo regresó? Aquí versículo 11. ¿Cómo regresó? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, lo que hemos visto, testificamos. No recibís nuestro testimonio. O finalmente no acepta, no recibe. Nicodemo, lo que tiene su pensamiento, ahí nomás regresa. Luego versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, esta mañana el libro de Números leyendo, pueblo de Israel, ¿verdad? ¿No? Ellos siguiendo el camino, desiertos, ahí ellos no les gustaron. De ahí ellos quejaron, murmuraron contra Dios y contra Moisés. Ahí Dios envió serpientes ardientes. Entonces desde ahí las gentes comenzó a morir. Entonces algunos fue mordido, algunos todavía no fue mordidos. Entonces algunas personas también están escapando, ¿verdad? No hay diferentes personas, ¿verdad? ¿No? Diferentes personas. Entonces entre ellos alguna persona ya fue mordido, muriéndose con mucho dolor, y no se puede ya vivir más, no hay esperanza. Esta persona más fácil mirar arriba, porque no hay otra esperanza. Más fácil, ¿cierto? ¿No? Más fácil. Por eso intentando, ya no se puede más. Estoy muriéndome. Hasta aquí mi vida va a terminar, ¿cierto? Entonces ahí escuchando, cualquier persona fue mordido, mirando serpiente de bronce arriba, va a vivir. Más fácil esta persona. No es fácil, es normal. Cuando yo estaba en la oficina, iglesia, muy frío, ¿verdad? ¿No? Muy fríos. Entonces cuando se siente frío, temblando el cuerpo, ¿a dónde busca usted? ¿A dónde busca? Iglesia zona pura, cuando hace culto de la mañana, muy frío, no hay calefacción, termina prédica de la mañana, todo sale. ¿A dónde está? Todo ya afuera sol, así soleando. Entonces, para solear, buscar dónde hay sol, eso es difícil, hermanos. Muy fácil, ¿verdad? ¿No? Muy fácil, porque me siento muy frío, ¿verdad? ¿No?
muy frío, sufre, temblando. Entonces, por serpiente sufriendo con mucho dolor, no hay esperanza. Mirar arriba es o fácil o difícil, hermano. Todo puede mirar, luego todo puede vivir, encontrar. Esa es la gracia de Dios. Pero ¿por qué no puede mirar? Que no se siente. No voy a morir todavía. Todavía no voy a morir. Yo voy a intentar. Sí. Entonces, más importante que enseñar, tú vas a morir, ¿cierto? ¿No? Tú vas a morir así viviendo. Entonces, Dios, para que se siente el pueblo de Israel, ¿cómo envía serpientes ardientes? Poco se envía, montón envía. ¿Para qué? Tú vas a morir, ¿verdad? ¿No? Ya tú vas a morir. Aunque temprana y tarde, va a morir. Intentando, sufriendo, va a morir. Entonces, uno que se siente eso rápido, ¿verdad? Intentando, ¿sí? Intentando, no se puede, más sufre. Dios más fácil mirar, arriba va a encontrar, ¿verdad? ¿No? Luego después de encontrar, mirar arriba, recibiendo, sanando su enfermedad. Luego mirando a otra persona, ¿cómo está haciendo? ¿Me puede entender? Si una persona fue mordido, entonces varios serpientes mordieron, no tenía esperanza. Por eso, escuchando la palabra de Moisés, ¿verdad? ¿No? Moisés dijo, Dios dijo, cualquier persona fue mordido por serpiente, mirará arriba, serpiente de bronce, vivirá. Entonces no tengo esperanza, ¿verdad? ¿No? Sí, voy a morir. Pero la palabra dice, mirando va a vivir. Luego miró arriba, vivió, ¿verdad? ¿No? Vivió, mirando otros mundos. Ya, mira, como tanto yo sufrí, intenté, ¿verdad? ¿No? Luego yo mirando ahora, me sané, estoy muy feliz, contento. Luego mirando alrededor otros, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está peleando, intentando. ¿Ya puede ver, hermanos? Entonces en la iglesia también ya vamos a ver, sí. Y viene, por el pecado sufre, condena, sufriendo muchos. Pero algunos ya, yo no puedo vencer ese pecado. Ya no puedo, sí, va a morir, va a fracasar por ese pecado. Entonces fácilmente va a recibir nuestro Señor Jesucristo. Después de encontrar Jesucristo, esa gracia de Dios, luego mirando a otras personas que sigue está intentando, ¿cómo va a sentirse? ¿Cómo va a mirar? A usted, cuando mirando a esta persona sigue intentando, ¿qué va a sentir, hermanos? No necesita intentar, ¿cierto? No, usted no se puede, va a morir. Mejor, ¿qué mejor? Sí, recibiendo. Luego puede, ¿no? Explicar y hablar. Pero la gente escucha, no escucha. No intenta, hermano, esa serpiente, usted va a morir, ¿cierto? ¿No? Mejor mirar, escuchar la palabra de Moisés, luego mirar arriba. Pero escucha, no escucha. Por eso igual hoy en día también muchas personas, igual. Si creyendo, recibiendo nuestro Señor Cristo, por Cristo somos salvos, recibimos la salvación. Muy fácil, pero no hace, ¿verdad? ¿No? Por eso Dios envió más serpientes. Vamos a ver San Mateo, ¿no? Capítulo 5, vamos a ver.
Si ustedes tienen el libro de San Mateo, capítulo 5. Desde el versículo 21 voy a leer San Mateo capítulo 5, el versículo 21. ¿Ya encontraron todos, hermanos? Ya oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Está explicando sobre el mandamiento, ¿no?, que Dios dio al pueblo de Israel. Entonces, todos los que ya quieren cumplir mandamiento de Dios, ¿cierto? Quieren servir a Dios. Entonces, aquí leyendo, oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. ¿Usted también ha escuchado ese mandamiento? No matarás. ¿Usted cómo han entendido? No matarás. No tiene que matar, ¿verdad? ¿No? Sí. Entonces, si no mata, ¿está haciendo bien? Así pensaba, ¿cierto? ¿No? Yo no maté. Entonces, así ya considera: no maté, estoy bien, estoy escuchando la palabra de Dios. Pero ahora, cuando Jesús llegó, interpretó, ¿qué quiere decir? No matarás. Sí, ya explicando. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Si ustedes pueden entender esa palabra, hermanos, antiguamente se habló, no matarás. Entonces, llegando a la iglesia, escuchando la palabra, ya no mató a la persona. Esta persona está cumpliendo muy bien la palabra. Así pensaron. ¿Sí? ¿Usted mató o no mató a alguna persona? No mató. Entonces, usted cumpliendo muy bien la palabra de Dios. Ya estoy bien. Así pensaron. Pero cuando Jesús interpretó, ¿qué quiere decir esa palabra verdadero? ¿Sí? Entonces, no matarás, ¿qué quiere decir? Cuando usted se enoja contra su hermano, esta persona es ya culpable. No solamente se enoja, fatuo, ¿qué quiere decir fatuo? Fatuo, ¿qué quiere decir? Usted fácilmente habla, ¿cierto? ¿No? Hay tontos o malos. Esta persona también es digno de entrar. Dice, ¿a dónde? Pastor Andrés, esta mañana, ¿por qué eso está hablando? Quiere que seamos pecadores esta mañana. Todos. Es cierto. Eso. Porque la Biblia eso está hablando, hermanos. Porque no se siente en nosotros muchas veces como Nicodemo. Él considera como maestro que en su vida, ¿qué hace? Enseña la palabra, ayuna, ofrenda. Pero Jesús, ¿qué quiere enseñar a Nicodemo? Tú no eres maestro, no sabe nada, pero cuesta aceptar esto, Nicodemo. Porque ¿qué vida está llevando Nicodemo? Leyendo la Biblia, luego enseñando, luego ¿qué hace? Él ayuna, ofrenda. Pero Jesús, ¿qué está hablando? Tú eres nada, ¿cierto? No es maestro. Ni siquiera sabe, ¿sí?, entrar al reino de los cielos. Tú eres malditos.
que qué enseña a las personas ahora. Pero Nicodemo no quiere aceptar, ¿verdad? ¿No? Igualitos, porque San Mateo capítulo 5 está hablando. Dios habló antiguamente, no matarás. Entonces la gente pensaba, ¿qué pensaba? Yo ni uno maté, ni una hormiga maté, ¿cierto? Estoy bien, así considera. Pero ahora San Mateo capítulo 5, Dios habla. No entendieron bien, ¿verdad? ¿No? Si usted enoja, no enoja. Usted se enoja, no se enoja. Usted se enoja contra su esposa, contra su esposo o cualquier persona. Usted ya digno de entrar al infierno. O tal vez alguien también niega. Ni una vez me enojé, alguien ya niega, ¿cierto? ¿No? Por eso para ellos Dios habló. Si usted habló, fatuo, ¿verdad? ¿No? Aquí dice fatuo, ¿verdad? ¿No? Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Tal vez usted niega, no me enojé ni una vez, tal vez de vez en cuando predicando el evangelio, ¿verdad? ¿No? Algunos así responden. Si ¿cómo comete pecado? ¿Cierto? Ni una vez yo, ¿sí? Y cometí pecado, así alguien habla, rara vez, ¿cierto? No muchos, pero rara vez. Pero aquí también algunos niegan, no me enojé ni una vez. Para ellos Dios habló. Si fatuo habla, esta persona es digno de entrar ¿a dónde? Infiernos. Fatuo, ¿qué quiere decir? Malo hace, tontos. Usted también habla, no habla eso. A usted ni una vez hablo. Sí, está bien, hasta aquí está bien. Sí, tal vez no puede hablar de una vez. Ya poco más abajo vamos a ver. Aquí está el versículo 27. Tal vez el versículo 21, tal vez eso no hablaron, pero ya 27, vamos a ver 27. ¿Encontraron 27? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Aquí sobre adulterio habla, ¿cierto? Un mandamiento, no cometerás adulterios. Entonces, antiguamente escuchando ese mandamiento de Dios, ¿cómo entendieron? Físicamente yo no adulteré, ¿verdad? ¿No? Entonces ya está cumpliendo bien la palabra de Dios, ¿cierto, hermanos? Entonces ya, pero ahora Jesús se interprete, ya verdaderamente no adulterarás. ¿Qué quiere decir eso? Explica. Tal vez físicamente no adulteró, pero ustedes, ¿sí? Versículo 28, ya vamos a ver. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adúltero con ella en su corazón. Entonces Cristo cuando, ¿sí? Interpretando ese mandamiento, esa palabra de Dios, ¿qué quiere decir? Aunque físicamente no adulteró, pero en el corazón, ¿qué hace? Solo en el corazón desea esta persona ya adúlteros. Entonces esta mañana ya, hermano, vamos a pensar ante esta palabra de Dios. Usted viene a la iglesia, no viene. Viene, no viene a la iglesia. Usted escucha la palabra, ¿verdad? ¿No? Ofrenda, no ofrenda. Ofrenda. Luego predica, no predica el evangelio. Predica también, ¿cierto? Pero en su corazón, si no desea eso, ya no desea, levante la mano. Solo yo nomás levanté mi mano. ¿Usted también desea eso? Entonces esta mañana está hablando. ¿Qué está hablando? Digo, Temo, tú eres ignorante. Tú no eres maestro. No sabes. Tú eres digno de morir. Eso está hablando.
tenga misericordia, ¿sí? Tú humilla, recibe. Pero Nicodemo, ¿acepta o no acepta? No acepta. Finalmente así retorna. Hoy en día muchas veces aquí en la iglesia, nuestra iglesia también, igualito sucede, hermanos. Muchas veces Dios quiere dar la bendición de Dios. Hablando, ¿qué hablando? Usted ahora escuchando la palabra, usted está ofrendando, está sirviendo, está ayunando, participando en eventos, limpiando en la iglesia, está bien. Pero ahora, con ese corazón, muere, fracasa, va a sufrir ustedes. Pero ¿acepta o no acepta eso? ¿Acepta o no acepta? No acepta. Por eso Dios necesita enviar ante el pueblo de Israel. ¿Qué enviar? ¿Cuántos serpientes? ¿Cuántos? Demasiado. En nuestra vida también igual, hermanos. ¿Por qué tantos sufrimientos así recibiendo, hermanos? ¿Por qué tantas situaciones, sufrimientos recibimos, hermanos? Qué duro nuestro corazón, ¿verdad? Y duros. Pues aquí San Mateo capítulo 5 también. Algunos piensan, solo yo nomás cometo pecado, solo yo nomás vivo así. Aquí los hermanos después de recibir la salvación, fulano también así vive, otro también así vive, otro así vive, yo nomás así vivo. No entiende. Por eso Dios envió tantos serpientes para que toda muera, ¿cierto? Sufriendo. Entre ellos, más sufre, más mordido, más sufre, no hay esperanza. No hay esperanza. Ellos automáticamente puede mirar arriba. Cuando miró arriba, se sanó, ¿verdad, no, hermanos? Se sanó. Luego habla, hermano, ¿por qué tanto sufre así? Hermano, ¿por qué tanto hace esfuerzo? ¿Por qué sufre? Hermano, mira arriba. Pero ya, ¿puede mirar arriba? No, Dios no mira, ¿sí? Sigue intentando. Mejor intentar. Luego pelear serpientes. Dios, ¿sí? Aquí es Cristo habló con Nicodemo. Nicodemo, tú eres maestro, pero no sabe esto. Sí, así preguntó, ¿verdad? ¿No? Sí. Jesús preguntó a Nicodemo, ¿cierto? Siendo maestro de Israel, ¿no sabe esto? ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Se puede entender? ¿Qué quiere hablar Jesucristo a Nicodemo? Siendo maestro de Israel, ¿sabe o no sabe? No sabe, ¿cierto? Eso quiere enseñar. Tú no sabes. Entonces, escucha, recibe. Igual esta mañana, hermanos, aunque nosotros hemos leído libro de Números como ese pueblo de Israel, ellos cuando mirando el camino y reclamaron, ¿contra quién? ¿Contra quién? Contra Dios y Moisés. Entonces ahí Dios envió el serpiente, ¿verdad? ¿No? Para que ellos escuchen la palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios, vivirán felizmente. Pero los que escuchan, ¿qué escuchan? Mirando situaciones, muchas veces. Vamos a buscar, ¿no? Números capítulo 21.
자, Números capítulo 21, versículo 4, ¿sí? 자, juntos vamos a leer, ¿sí? 자, ¿ya encontraron? 자, 1, 2 y 3. Después partieron el monte de Hor. Sí, aquí y por el camino ellos no le gustaron por el camino. Porque Dios dirigiendo ese camino está yendo a la tierra prometida. Pero ellos no le gustaron. Porque ellos creyendo ese camino está mal. Sí, aquí no hay comida, se sufre. Pero ¿a dónde está dirigiendo Dios? A la tierra prometida. Ellos no creen en Dios. A través de Moisés guiando por ese camino desiertos, ellos no creen en Dios. No creen, ¿cierto, hermanos? Entonces ese pueblo de Israel, Moisés llevando, cada vez no le gusta, ¿sí? Según su manera, según su situación, cada vez ellos se queja, murmura, ¿cierto, no? Parecido. ¿Quién? ¿Parecido quién? Por eso envía, ¿sí? ¿Qué envía? Muchos serpientes. ¿Duele o no duele? A usted duele. Esta mañana hablan, no duele. No duele. Si duele, va a mirar a dónde. Arriba, va a recibir. Pero duele o no duele. Poco duele, poco. Por eso Dios un montón envía para que muerda. ¿En qué manera muerda? Costilla, nalga, pierna y cabeza, todo lado, y muerde. Entonces algunos vienen a la iglesia como un leproso, llena de maldad, suciedad. No se puede alzar su rostro, mucha vergüenza. Aquí viene a la iglesia. Luego predicamos el evangelio. Ellos muy fácil aceptar al Señor Jesucristo que ya preparó y todos. Pero ¿quién? Solo un serpiente ya mordió. Todavía hay esperanza. Todavía no duele, ¿verdad? ¿No? ¿No se va a aceptar fácilmente? No va a aceptar. No va a aceptar. Por eso Dios habló, San Mateo capítulo 5 otra vez. ¿Qué dice Dios? Usted antiguamente escucharon, no matarás. Entonces usted mató, no mató. A usted mataron. Malo, muy malo. Es digno de muertos, sí, ¿verdad? Pero mató, no mató. No mató. Por eso considera, ¿qué considera? Estoy bien, ¿cierto? Estoy bien. Para ellos, Dios está escrito, San Mateo capítulo 5. Aún no mató físicamente, pero ustedes se enojó contra quién? Hermanos, cualquier persona es digno de ser muertos, digno de ser entrar al infierno. Algunos niegan esto. ¿Por qué se enoja, verdad, no? ¿Por qué se enoja? Para ello también, ¿qué dijo? Tal vez no se enojó, pero sí habló. ¿Qué habló? Tontos y malos. Tú eres digno de entrar a dónde es. Infierno está hablándose. Algunos hasta eso niega, ¿cierto? Por eso para que ya no niegue más. Versículo 21 también está escrito. San Mateo 5, 21. ¿Qué está escrito? Sobre adulterios. Que nadie puede negar. ¿Cierto, hermanos? Esa parte. Según mandamiento dice,
no adulterarás. Pero Jesucristo interpretó. Físicamente no adulteró, pero ya en su corazón desea, esta persona ya adúltero. Entonces esta mañana, si ustedes llegando a la iglesia, participando, escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? Si ustedes siguiendo, ¿qué siguiendo? Nuestros pensamientos, ¿verdad? ¿No, hermanos? Entonces, sí o sí va a fracasar, dice, sí o sí va a fracasar. ¿Eso escucharon o no escucharon? Pero sigue o no sigue. Sigue sus pensamientos, sigue o no sigue. ¿No duele? ¿No duele? ¿Poco duele? ¿Ustedes? Esta mañana sí, ya Dios eso quiere hablar. Dios preparó hasta su Hijo Jesucristo enviando a este mundo para que nosotros recibamos la gracia, la salvación. Solamente nosotros creer, ¿verdad? ¿No? Creer fácilmente. Esta mañana todos los hermanos que están escuchando, si ustedes reciben nuestro Señor Jesucristo cuando murió en la cruz, Él nos salvó, limpió todos nuestros pecados. Cuando cree, recibe, va a recibir, dice, ¿qué va a recibir? La salvación, dice, la salvación. Sí. Ya buscamos San Juan capítulo 3, ¿no? Ya, si es una vez leyendo, luego terminamos. Sí, San Juan capítulo 3, hermanos. Ya 14, ¿no? San Juan capítulo 3, 14. Ya, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces aquí explica, ¿verdad? ¿No? Sí, en aquel tiempo, pueblo de Israel, cuando pecaron contra Dios, sí, su siervo Moisés, entonces iba a morir, ¿verdad? ¿No? Sí. Pero ahí Dios y habló, ¿sí? Levantando una serpiente de bronce. Todo lo que fuere mordido por serpiente, mirando arriba, va a vivir, dijo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿No? San Juan capítulo 3, 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Igual, hoy en día, por el pecado condenándose, intenta, nunca puede solucionar nuestros pecados. Igualito que si nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz, cualquier persona que muriéndose por el pecado, si mirando a quién, a Jesucristo, va a vivir, no va a vivir. Va a vivir, dice. ¿Es verdad, no? El versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya, 16 juntos vamos a leer, ¿sí? 16, hermanos. Ya. Aquí también se ve, aquí adelante. Ya, puede leer junto, 1, 2 y 3. Amén, hermanos. Sí, voy a leer, luego terminamos para que ustedes también, ¿no? Si guarde, recuerde bien. Ya, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió su Hijo, que no para que juzgue a nosotros, ¿cierto? Todo lo que ya cometieron pecados, nadie puede escapar de ese pecado. Tiene dolor, sufrimiento, condenación. No se puede solucionar.
Dios envió su Hijo Jesucristo. ¿Para qué envió? No hay otra opción, ¿verdad? ¿No? Recibir. Recibiendo nuestro Señor Jesucristo, va a recibir la vida eterna. Esta mañana, sí, hermanos, sí, todos los hermanos que vienen a la iglesia también, si ustedes tal vez mira sus pensamientos, confía esta mañana, eso dejando, luego aceptando nuestro Señor Jesucristo, no solamente del pecado, sino de toda la parte, para recibir su gracia, también la bendición de Dios. Esta mañana hasta aquí nosotros compartimos, ¿no? Voy a orar, ¿sí? Voy a orar, luego anuncio daremos. Dios Padre, esta mañana y nosotros escuchamos el pueblo de Israel caminando por el desierto, ahí no le gustaron. Sí, cometieron pecados contra Dios, contra Moisés. Ahí Dios envió serpientes ardientes, estaba muriéndose. En el principio intentaron ellos, pero no podía solucionar. Todos van a morir. Ahí pidió a Dios. Dios habló, Moisés, se levanta como un serpiente de bronce. Todos los que fueron mordidos por serpientes, mirando, arriba va a vivir. Entonces, los que intentaron ya no se puede más. Así estoy muriéndome. Ya yo voy a morir, va a fracasar. Ahí luego recordando la palabra de Dios, mirando arriba, podía vivir. Dios Padre, nosotros también hemos vivido. Primeramente intentamos, sí, también esforzamos muchas veces, pero no podía solucionar ese pecado. Un día escuchando ese evangelio, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Así preparó todas las cosas, está la salvación tan grandes. Después de recibir la salvación igual, Dios preparó su iglesia, también sus siervos. Muchas veces escuchamos la palabra de Dios, pero en verdad también nosotros sigue teniendo esperanza nuestra, humanas, intentando, pero cada vez intentando, llegando más dolor y sufrimientos y vacíos. Dios Padre, única, ¿sí?, manera es nosotros recibir nuestro Señor Cristo. Solo es Cristo nos va a dar su gracia, también la felicidad. Esta mañana todos los hermanos que están en ese lugar, también todo lo que está escuchando, despojando de nuestros pensamientos, recibir la palabra del Señor Cristo, luego seguir la guía de la iglesia. Entonces Dios sí o sí va a dar su gracia, también todas las felicidades. También nosotros ahora estamos comprando un nuevo lugar. Esa parte también pido, Dios sí o sí nos va a dar su gracia, porque nosotros confiamos en Dios. Esa mañana estamos agradecidos. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Anuncio, hermanos, esta mañana.